Durante años se ha hablado del narcotráfico venezolano, de sus rutas, de sus capas, de sus vínculos con el poder político. Pero hoy vamos a ir un paso más allá. Hoy hablamos de cómo el dinero se movió por trochas, no solamente por trochas, con aviones, por lanchas, sino que presuntamente atravesó estructuras empresariales, contratos formales y llegó hasta el corazón del sistema energético venezolano de Estados Unidos, sí. Y para entender todo este tema, me acompaña esta tarde Joseph Poliscu, periodista de investigación de Armando Info, uno de los medios más respetados de investigación en América Latina. Bienvenido, Joseph. Wilson, un placer estar contigo. ¿Cómo estás? Joseph, empecemos con lo esencial. Ustedes hicieron una investigación acerca de estos movimientos, de cómo se infiltró todo ese dinero y cómo se movía. ¿Cómo lo descubrieron ustedes? ¿Y cómo era la estrategia que tenía el régimen? Sí, hemos sistematizado cientos de documentos y acusaciones que en Estados Unidos han empezado a desclasificar que involucran a Nicolás Maduro y compañía. Y así hemos entendido la magnitud de lo que en Estados Unidos empezaron a llamar el cartel de los soles. Y como lo decías al inicio, hemos visto que no solamente se trató de tráfico de cocaína a través de aire, mar, tierra, sino que también usaron el propio sistema petrolero, la industria petrolera del país, para lavar el dinero proveniente del narcotráfico. ¿Y cómo lo hacían? ¿Qué Sí, pudieron establecer ustedes? lo que estamos viendo es que a través de Citgo, una de las filiales más importantes de petróleos de Venezuela en el exterior, antes de Chávez, la llamada Cuarta República adquirió algunas empresas norteamericanas, ya no solamente para refinar el petróleo, sino también para comercializarlo. Es así como una de las más grandes cadenas de gasolina en Estados Unidos es propiedad todavía, aunque embargada, del Estado venezolano. Y lo que hemos visto es que algunos narcotraficantes venezolanos condenados este mes, como Carlos Orense Azócar, lograron ingresar el dinero proveniente de la venta de cocaína en Nueva York en particular y en Estados Unidos en general a través de supuestas contratistas de Citgo para luego repatriar ese dinero por transferencias y en el sistema bancario norteamericano hasta Venezuela otra vez. Y tienen como algunos casos específicos como un ejemplo. ¿Cómo se hacía ese movimiento financiero? Sí, un ejemplo es una empresa con sede, mira tú, en el Rockefeller Center de Nueva York, una empresa llamada Benro, que supuestamente prestaba servicios de petroleros de perforación a Citgo, pero no era tal cosa. Citgo ni siquiera le pagaba lo que se logró demostrar por otras demandas previas civiles que supuestamente no les habían pagado las comisiones que eran. Ese fue el punto de partida para lograr demostrar que el dinero no venía directamente desde Citgo, sino que venía desde estos narcotraficantes con tentáculos en el propio Nueva York. Joseph, usted es autor de la investigación Hasta Citgo lavó dinero de narcotráfico, un trabajo que conecta todas esas decisiones. En esa investigación, ¿y qué tanto pudo establecer? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Sí, es que Wilson es eso. O sea, lo que nosotros queremos es entender qué fue lo que pasó durante 20 años en Venezuela, lo que ahora entendemos que fue una suerte de narcoestado. Mi intención era entender de qué se le acusa a Maduro y compañía, de qué se le acusa a Cilia Flores, al Hugo El Pollo Carvajal, a todos los altos funcionarios. Pero esto fue más allá y viendo documentos, procesando, sistematizando todos estos documentos, veo que no solamente se trató de funcionarios que se lucraron ya no de corrupción, sino de crimen organizado, sino que fueron más allá y prestaron la estructura corporativa de lo mejor que tuvo Venezuela en algún momento, el sistema petrolero, para lavar esa droga. Pero después hubo algunos hallazgos que conectan con nuestros vecinos, con Colombia. Como siempre,
ya se había advertido lo de los campamentos de las FARC en los llanos venezolanos con protección de uno de los primeros ministros de Hugo Chávez, Ramón Rodríguez Chacín. Pero eso no era sorpresa, eso tenía mucho tiempo. La sorpresa es que hubo un puente aéreo, no en un aeropuerto cualquiera del país, sino en el principal, en el aeropuerto de Maiquetía, hubo un puente aéreo con narcotraficantes mexicanos. Poco a poco hemos comprobado que el cartel de Sinaloa, pero también el de los Beltrán Leiva, los propios Zetas aterrizaron y despegaron aviones ya no desde el principal aeropuerto, sino desde el terminal auxiliar e incluso desde la rampa 4, que es el hangar presidencial. De manera que hasta el hangar del presidente funcionó como puente aéreo para el tráfico de cocaína. Y me imagino que todos estos documentos, esta investigación hace parte ahora de lo que va a ser toda esta investigación y donde él va a ser juzgado, se va a alimentar al tribunal de toda esta información. Sí, y empiezan a confirmar estos documentos cosas que ya habíamos advertido. En el año 2013 te confieso que uno de los escándalos más grandes que yo me he encontrado en mi carrera fue a través de solicitudes de acceso a la información y cruzando nombres de estos pilotos que aterrizaban y despegaban aviones sin pasajeros en Maiquetía, empecé a ver que se trataba, que las identidades correspondían con miembros del cartel de Sinaloa, incluso el piloto del Chapo Guzmán. Ahora, estos documentos desclasificados están dándonos la razón, pero llevamos bastante tiempo advirtiendo que algo mucho más grueso de lo que parecía estaba pasando en nuestros puertos, aeropuertos y en todo el sistema, toda la estructura estatal. Dicen que el hijo del Chapo Guzmán podría entregar valiosa información dentro de este proceso que se lleva contra Nicolás Maduro, su esposa y también su familia. ¿Eso va a ser parte de eso? ¿De eso ustedes creen que la información que tienen ustedes coincide con una información que podría entregar el Chapo Guzmán, el hijo? Sí, a partir de la información que se empieza a desclasificar, es que pudimos reconstruir. Yo los invito a que consulten el trabajo que publicamos este domingo en armando.info. A partir de esa investigación hemos podido demostrar 20 episodios, hechos comprobados sobre narcotráfico que involucran al Estado. Estoy seguro que en esos hechos hay delaciones, algunas públicas, como hemos visto, del propio Hugo El Pollo Carvajal, que fue el jefe de la inteligencia chavista durante el gobierno de Chávez, incluso principios de Maduro. Pero estoy seguro que también habrán cruzado todos estos testimonios con los ahora narcos detenidos, procesados en Estados Unidos, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, y esto es lo que empiezan a desclasificar. Debe haber más. Y desclasificar no solamente significa que, pues, inicialmente se hablaba de cómo operaban los carteles, cómo llegaba la droga de Colombia hacia Venezuela, cómo se utilizaban rutas, inclusive unos puentes aéreos en Centroamérica y algunas islas, pero luego cuando la droga llega a Estados Unidos, viene parte de lo que tiene tu investigación, la investigación de ustedes, que tiene que ver, bueno, lo que se vendió, ahora cómo se hace y cómo se trae la plata. Y ahí va el tema más delicado, donde están involucrados funcionarios, personas y donde podrían estar involucrados hasta otros países. Sí, bueno, lo que hemos visto es que en México esto es mucho más grueso de lo que parecía y México, los carteles de México estaban en Venezuela. Ya es bien sabido lo de las FARC de Colombia, pero también hemos visto que había otras rutas para Honduras, para Guatemala. Empezamos a entender el rompecabezas del tráfico y de las rutas que pasaban por Venezuela, pero que no solamente es Venezuela. Es una transnacional del crimen y lo que estamos es pegando fichas, piezas de este rompecabezas. Y sigamos pegando fichas, Joseph. ¿Sigo fue utilizada sin que sus estructuras directivas lo supieran o había niveles de conocimiento y que permitían que todo esto se haga? Bueno, eso es una de las cosas más reveladoras. Ahora entendemos que el presidente de Citgo en ese entonces, 2004-2005, estaba coludido con Carlos Orencia Zócar
uno de los más grandes narcotraficantes de la historia de Venezuela, pero me temo que también de Estados Unidos. Por las cifras, la Fiscalía de Nueva York, con cifras conservadoras, advierte sobre 100 toneladas de cocaína que llegaron a Estados Unidos a través de él y de su cartel. Pero los propios cooperantes, algunos de ellos, su no solo guardaespaldas, sino sobrino, advirtió que se trataba de 40 toneladas al año durante casi 20 años. Entonces, estamos hablando de algo muy grueso que empieza a ventilarse por allá. Bueno, yo sé por qué este caso es especialmente sensible para Estados Unidos, considerando que Citgo es un activo estratégico en su territorio. A ver, Citgo es justamente una empresa en Estados Unidos y en las propias narices de Estados Unidos, pero además de la Gran Manzana, como te digo, fueron empresas supuestamente contratistas registradas en Nueva York por medio de las que se hizo el fraude de Citgo. Pero que quede claro que lo de Citgo es una sorpresa, pero es una nota al pie de página frente a todo lo que hemos visto en este expediente. Se señala, por ejemplo, a Maduro de haber vendido pasaportes al narcotráfico en su condición de canciller antes de ser primer mandatario. Y también, por ejemplo, de haber usado la embajada de Venezuela en México como hub para el narcotráfico. Se señala, por ejemplo, a Silvia Flores y a Néstor Reverol, ex director de la Oficina Nacional Antidrogas, de haber recibido sobornos para dar información privilegiada a narcotraficantes en el país, en el territorio nacional. Se señala a Diosdado Cabello de haber colaborado y enviado cocaína con los Zetas mexicanos. Se señala a Hugo El Pollo Carvajal de haber facilitado también toda la estructura militar para el narco venezolano. Y hay un dato que hiela la sangre. 3 militares señalados en el estado Zulia de no solamente haber participado, sino de haber conminado a funcionarios policiales a abortar una misión que buscaba decomisar 7 toneladas, se dice fácil. Este caso no llegó a la justicia venezolana, pero a partir de testigos cooperantes y de testigos especiales, en Nueva York advierten sobre esta operación y sobre 3 generales de la República participando en semejantes hechos. Muy delicado. ¿Qué impacto tiene esta investigación en el debate sobre sanciones, control de activos y la transición política venezolana que se está viviendo ahora mismo? Bueno, primero que todo creo que explica un poco lo que estaba pasando, porque tal vez el cartel de los soles también fue usado como narrativa, pero es que no es un cartel, es un narcoestado lo que estamos viendo. Y a partir de allí debemos ver, bueno, qué fue lo que pasó para, ojalá, en caso de una transición venezolana, podamos tomar medidas. Desde su experiencia, Joseph, ¿qué tan difícil es investigar estas redes cuando tocan intereses económicos, políticos y criminales? Porque no solamente estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de México, de grupos ilegales que son poderosos. Claro, y yo creo que eso explica un poco el caso venezolano. Hay intereses muy gruesos y por eso ha sido tan difícil desmontar esta dictadura. Pero además es peligroso. Entonces, por eso es muy interesante que podamos partir de documentos y no de testimonios off the record que ya conocíamos, pero que era difícil probar. Joseph, para cerrar, yo quisiera que ¿qué pudiera entender el ciudadano del común sobre este caso? ¿Y por qué no solo es una historia del pasado, sino que podría ser una advertencia hacia el futuro? No solo con los gobiernos, el gobierno de Venezuela, sino con otros gobiernos de Latinoamérica. No, el problema es que en Venezuela, como esa tesis de Anna Applebaum, que advertía que con las armas de la democracia se ha desmontado la democracia,
El problema es que ahora estamos viendo que hay generales, ministros, hasta primeros mandatarios delinquiendo y prestando la estructura del Estado, ya no para corrupción, como les digo, sino para crimen organizado. Y creo que sí, coincido contigo en que esto explica muchas cosas y explica por qué ha sido tan difícil volver a la democracia, porque hay minas antipersonales donde uno menos cree y hay intereses no solamente de gobiernos, no solamente en Venezuela. Muchas personas y muchos gobiernos están temblando ahora. Joseph, antes de finalizar, quisiera que le recordemos a nuestros suscriptores dónde pueden ver esta investigación que ustedes lograron con todo ese profesionalismo entregando detalle. Sí, yo les invito y aprovecho la oportunidad. Muchas gracias para que consulten armando.info. Somos un medio, el único medio dedicado exclusivamente a la investigación periodística en Venezuela y nos es muy importante que con toda la censura que hay en el país, que la gente pueda ingresar a nuestra página y ver todos estos reportajes. Vamos a estar observando cuidadosamente esas investigaciones que están llevando y justo cuando estamos en un momento histórico de la región y de Venezuela. Gracias, Joseph, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un abrazo desde acá. Y a todos nuestros suscriptores, gracias por estar ahí pendientes de toda nuestra información. Cada día tratamos de ir escudriñando otro tipo de información un poquito más allá y también trayendo invitados que tienen conocimiento sobre la región y en este momento sobre Venezuela. Gracias por compartir, por seguirnos, por darle like, super like. Y aquí los vamos a leer en los comentarios. Hasta pronto.